Saludos drivers, nuevamente bienvenidos a este su canal Montero Car Drive. Como ya saben, este es un canal especializado en contenido del mundo automotriz, abarcando desde Car Benz a Elon Musk, que sería lo mismo desde el primer automóvil de combustión interna hasta el automóvil eléctrico de Tesla Motors. Este tema lo abordamos en la historia del automóvil, te recomiendo verlo en nuestro canal. Siguiendo con nuestro compromiso de informar y educar de todo lo relativo a tu vehículo, esta semana estrenamos la sección llamada ¿Para qué sirve? En esta sección semanalmente abordaremos una pieza, un sistema eléctrico o mecánico de tu vehículo para que no solo conozcas tu vehículo por fuera, sino a modo interno también. Nos pueden escribir aquí debajo en la caja de comentarios de qué te gustaría que habláramos la próxima semana. Saludos a las personas que se suscriben, comentan, comparten este video porque de esta manera nos ayudan a crecer y es bastante importante para nosotros. Esta semana comenzaremos por lo básico. ¿Y qué más básico que un neumático? A simple vista, son los encargados de lidiar con el terreno por el cual te desplazas en tu vehículo para ir del punto A al punto B, pero hay mucha historia y tecnología detrás del neumático que utilizas. Un neumático, del griego pneumatica, relativo al pulmón por el aire que lleva adentro, también conocido como cubierta, llanta, caucho o simplemente goma. Es una pieza toroidal de caucho que se coloca en las ruedas o aros de diversos vehículos De invernales. las ruedas. Las ruedas del automóvil sostienen el peso del vehículo y lo impulsan. Transmiten la potencia útil del motor y de la transmisión para mover el vehículo. Aseguran la adherencia del automóvil al suelo. Dirigen el automóvil para lograr cambios en la dirección. Amortiguan choques o golpes producidos por las irregularidades del terreno. Disipan el calor que producen los frenos. Una rueda está formada por dos elementos, llanta y neumático. Es la parte metálica de la rueda, donde se monta el neumático. La parte central se fija al eje con tornillos y tuercas. Es el elemento elástico exterior que se monta sobre la llanta y se llena de aire comprimido. Esta parte está en contacto directo con el suelo. Está formada por tres partes: carcasa, cinturón y banda de rodamiento. Las ruedas de un automóvil garantizan la seguridad del conductor y de los pasajeros. Su función es permitir un contacto adecuado por adherencia y fricción con el pavimento, posibilitando el arranque, el frenado y la guía y amortiguar el andar absorbiendo el efecto de las pequeñas irregularidades que tenga el camino. Algunos neumáticos contienen una cámara, un tubo toroidal que se infla y va entre el neumático y la llanta o el aro. Muchos vehículos modernos utilizan neumáticos sin cámara, en los cuales el aire a presión queda contenido por el neumático y la llanta. Las materias primas que se utilizan para fabricar un neumático son el caucho, el negro de humo, negro de carbono, acero, textiles, óxido de zinc, azufre y aditivos. Más de 100 compuestos químicos diferentes entran a formar parte de un neumático. Los cauchos utilizados en la fabricación de neumáticos son una mezcla de caucho natural y caucho sintético, principalmente los polímeros denominados SBR y el BR. Los contenidos de los diferentes componentes en el neumático dependen de su tipo y categoría: automóviles, camiones, vehículos comerciales, entre otros. La mayor parte de un neumático, casi la mitad de su peso, está constituida por caucho elastómeros. En ese sentido, podemos decir que en promedio, el peso de un neumático para un automóvil convencional es de 5,91 kilogramos, para vehículos 4x4, 13,15 kilogramos, para vehículos comerciales 10,58, para camiones 52,67, vehículos agrícolas
54.2 kilogramos, vehículos industriales 22.75, motocicletas de más de 50 cc 4.10 kilogramos y menores de 50 cc 0.84 kilogramos. Los neumáticos generalmente tienen hilos que los refuerzan. Dependiendo de esa orientación de estos hilos se clasifican en diagonales o radiales. Los del tipo radial son el estándar para casi todos los automóviles modernos. La parte del neumático diseñada para mantener el contacto directo con la vía se denomina banda de rodadura. En diseño de la suspensión de los vehículos de cuatro ruedas, existe una disciplina denominada geometría de suspensión, que estudia el diseño de las suspensiones para lograr que esta superficie se mantenga paralela a la carretera con independencia de la inclinación del vehículo o lo accidentado del terreno. Por el contrario, en los vehículos de dos ruedas, en el diseño de la banda de rodadura es circular y se divide en dos secciones denominadas hombros, en la que el perímetro de la circunferencia se reduce a medida que se aproxima a la llanta para permitir al motor o motocicleta girar al inclinarse, utilizándose solo el manillar para realizar correcciones. La parte del neumático que no entran en contacto con la vía son los flancos y las paredes laterales, los talones o cejas, con lo que el flanco se une a la llanta y la estructura interna que puede ser radial o diagonal. Un poco de historia. La rueda lleva más de 1000 años de uso, pero la idea de ponerle caucho en el borde exterior es relativamente nueva. Fue a principios del siglo XIX cuando por primera vez se utilizó goma natural para recubrir las ruedas de madera o acero. Ahora bien, como la goma se desgastaba con rapidez, su futuro no parecía muy prometedor, hasta que en 1839 un resuelto inventor de Connecticut, Estados Unidos, llamado Charles Goodyear, sí, el mismo apellido, o sea, el mismo nombre de la marca que hoy en día es bastante famosa en el área de los neumáticos, Goodyear descubrió la vulcanización, proceso mediante el cual el caucho se mezcla con azufre y se le aplica calor y presión, lo que mejora su plasticidad y resistencia. Fue entonces cuando se hicieron populares las llantas de goma maciza, solo que los viajes eran muy incómodos. La primera llanta neumática o llena de aire fue patentizada en 1845 por el ingeniero escocés Robert W. Thomson. Sin embargo, no fue sino hasta que su compatriota John Boyd Dunlop, exactamente, el mismo Dunlop de la marca de neumáticos, Dunlop se propuso hacer más agradable el paseo en bicicleta de su hijo, que la rueda llena de aire se convirtió en un éxito comercial. En 1885, la empresa de fabricación Goodrich decidió fabricar ruedas de color negro. Hasta entonces eran blancas, que es el color del caucho natural extraído del Hevea brasiliensis, que es el nombre científico del caucho. La razón de este color fue que el blanco resultaba muy sucio, o sea, se ensuciaba demasiado por los caminos, porque recordemos que en un principio los caminos no eran pavimentados, sino eran caminos de tierra y todo por el estilo. Entonces, un neumático blanco en lodo se ve ensuciar bastante rápido. Por eso se decidió tintar el caucho o la composición con la mezcla química de negro. Al tintar el caucho se hizo un descubrimiento sorprendente. Los neumáticos negros duraban más. Esto fue debido a que el tinte negro absorbía los rayos ultravioleta, que son en parte los causantes del agrietamiento de las gomas de caucho. En 1888, el veterinario e inventor escocés John Boyd Dunlop desarrolló el primer neumático con cámara de aire para el triciclo de su hijo de 9 años de edad. Este usaba para ir a la escuela por las calles vaciadas de Belfast, Irlanda del Norte. Para resolver el problema del traqueteo, Dunlop
infló unos tubos de goma con una bomba de aire para inflar balones. Después envolvió los tubos de goma con una lona para protegerlo y lo pegó a la llanta a la, a la rueda del triciclo. Hasta entonces, la mayoría de las ruedas tenían llanta con goma maciza, pero los neumáticos permitían una marcha notablemente más suave. Este desarrolló y patentó la idea del neumático con cámara toroidal el 7 de diciembre de 1889. Sin embargo, hubo unas complicaciones legales ahí con el escocés Robert Williams, un impasse, porque este, según él, la había patentado en Francia en 1847 y en Estados Unidos en 1891. Tras 5 años, Dunlop ganó la batalla legal contra Robert Thomson y revalidó su patente. El desarrollo del neumático con cámara de Dunlop llegó en un momento crucial durante la expansión del transporte terrestre, con la construcción de nuevas bicicletas y automóviles. Vamos a entrar en materia ahora. Los tipos de neumáticos. Por su construcción existen tres tipos de neumáticos: diagonales, radiales o autoportantes, lo que se conoce como run flat. Los diagonales, en su construcción, las distintas capas de material se colocan de forma diagonal una sobre otra. Los radiales, en esta construcción, la capa de material se coloca unas sobre otras en línea recta, sin sesgo. Este sistema permite dotar de mayor estabilidad y resistencia a la cubierta. Los autoportantes o run flat. En esta construcción, la capa de materiales se colocan unas sobre otras en línea recta sin sesgo, también en los flancos. Este sistema permite dotar de mayor resistencia a la cubierta, aunque es menos confortable por ser más rígida. Se usa en vehículos deportivos y tiene la ventaja de poder rodar sin presión de aire a una velocidad limitada sin perder su forma. Igualmente, por su uso de cámaras tenemos tres tipos diferentes de neumáticos. Tenemos los tube types o doble T. Son aquellos que usan cámaras y una llanta específica para ello. No puede montarse sin cámara, se usa en algunos vehículos 4x4, motocicletas y vehículos agrícolas. Esta cámara se le conoce comúnmente en países como Venezuela con el nombre de tripa y en República Dominicana como tubo. Es muy común usarla como flotador en las playas y ríos. El siguiente neumático es el tubeless o neumático sin cámara. Estos neumáticos no emplean cámara. Para evitar la pérdida de aire, tienen una parte en el interior del neumático llamada talón, que, como tiene unos aros de acero en su interior, evita que se salga del aro. La llanta debe ser específica para estos neumáticos, se emplea prácticamente en todos los vehículos. Es con lo que se conoce como el estándar ahora. Entonces tenemos las semirruedas neumáticas y no neumáticas. Son neumáticos solo de goma, semineumáticos. Se usan en vehículos pequeños como carretillas, trolis o coches con pedales. Otros nombres son semirruedas de caucho y rueda neumática semi. ¿Cómo leer un neumático? La manera correcta sería esta. Por ejemplo, la imagen que estamos viendo en pantalla. En este ejemplo sería el marcaje correcto a leer sería 295 35 R20 105I, teniendo en cuenta que el slash es la separación de caracteres, no tiene ningún tipo de significado. Ahora por partes. El punto 1 sería el 295, es el ancho de sección del neumático en milímetros. El 35 es el 2, que es donde está el 35, es el perfil del neumático en porcentaje. El 3, que es donde está la R, hace referencia a la estructura del neumático, la construcción de la carcasa. Tenemos de dos tipos de construcción: radial para R y diagonal lleva un signo de menos. El punto 4 es el diámetro interior del neumático en pulgadas.
Este debe coincidir con el diámetro de la llanta, de no ser así no se podría montar. El punto 5, el 105, se corresponde con el índice de carga del neumático. En una tabla de referencia, este índice numérico se corresponde con una cantidad en kilogramos de la carga máxima que el neumático puede soportar individualmente. La Y, el punto 6, es el código de velocidad del neumático. Un código alfabético en una tabla de referencia se corresponde con la velocidad máxima que el neumático puede alcanzar y o soportar. Punto importante. Hasta 1991 este código se ponía justo delante de la R. Hoy en día se sigue manteniendo solo con Z o ZR para más de 240 kilómetros por hora. La tabla de referencia con los datos sobre índice de carga y velocidad es la siguiente, como lo estamos viendo. La fecha de fabricación se especifica con 4 dígitos, como lo podemos ver en este ejemplo. 2 para la semana y 2 para el año. Si el neumático ha sido fabricado antes del año 2000, el código es de 3 dígitos. 2 para la semana y 1 para el año. En el ejemplo, podemos ver que la fabricación fue la 16ª semana de 1993, mientras que la fecha de fabricación del ejemplo que tenemos a la derecha fue en la 7ª semana del año 2017. Los neumáticos no tienen fecha de caducidad. La banda de rodadura. Se trata de la banda de caucho exterior que cubre la carcasa. Está sometida a la fricción directamente con el suelo y es la encargada de garantizar la maniobrabilidad, adherencia, resistencia a la rodadura, baja rumorosidad, entre otras. Con el paso del tiempo y las innovaciones tecnológicas ha ido evolucionando hasta como la conocemos hoy en día. Los neumáticos tienen diferentes diseños y compuestos específicos para cada aplicación. La profundidad en el dibujo de un neumático de turismo nuevo ronda los 7 milímetros y el límite legal para circular en países como España es de 1,6 milímetros. Se recomienda su cambio entre 2 y 3 milímetros de profundidad en neumáticos de verano e invierno respectivamente. Ahora, la parte de la banda de rodadura son las siguientes. A. Los surcos. Son los canales longitudinales que permiten la evacuación de agua. Podemos encontrar en ellos los testigos de desgaste o TWI por su nombre en inglés que significa Treat Wear Indicator. Estos indican el mínimo legal para conducir con neumático, siendo en España y otros países de 1,6 de profundidad. Tenemos la sección B, que son los ribs o las costillas del neumático. Estas están dispuestas longitudinalmente en todo el perímetro. La sección C, que serían los tacos, aseguran una buena tracción del neumático en circulación. La sección D, que serían los sipes, son los cortes transversales. Estos, al igual que los surcos, facilitan la evacuación de agua, pero su principal función es disminuir el ruido producido por el neumático durante la marcha. También está la parte donde están los indicadores de los desgastes de neumático. Y demás partes que son importantes a la hora de tu saber en qué condición se encuentra un neumático tuyo. Tenemos en el área de innovación y desarrollo que en cuanto a investigación y desarrollo de los nuevos neumáticos, se tiene la función entre llantas y neumáticos y la conectividad. O sea, se está pensando lo que viene, el futuro de los neumáticos, serían neumáticos inteligentes, conectados, reciclables, capaces de ser producidos en una impresora 3D. En el caso de la conectividad, se monitorizan de forma continua con el estado del neumático, lo que permite la adaptación de la carretera. Para ellos se emplean compuestos de caucho que son conductores de electricidad
que alertan automáticamente al conductor de los cambios en la presión, temperatura del suelo o de la rueda. En otros casos se utilizan microprocesadores para ajustar la presión y modificar la huella del neumático. La conectividad. Desde el 2013 se comercializan neumáticos que miden la presión y temperatura, incluso cuando están circulando, lo que reduce bastante el riesgo de pinchazo y permite el ahorro de combustible. Esta información del neumático se transmite mediante Bluetooth al vehículo y al móvil del conductor mediante las tecnologías ContiSense y ContiAdapt. Ahora vamos a ver en pantalla las marcas más famosas de fabricación de neumáticos. Si te gusta el contenido que producimos nosotros, te sugerimos que te suscribas, compartas y nos ayudes a crecer, ya que para nosotros sería algo bastante bueno. Recuerda que todas las semanas subimos videos. Es un placer para nosotros estar acá produciendo contenido para ustedes y esperamos que sea de su agrado. Ya para la próxima semana, favor, déjame aquí tu opinión y de qué quieres que hablemos. Escríbeme debajo en la caja de comentarios para saber de qué pieza, sistema eléctrico mecánico te gustaría aprender. Recuerda que nosotros somos Montero Car Drive y vamos a estar aquí para darte soporte con todo lo relacionado a tu vehículo. Muchas gracias, ha sido todo. Pasen muy feliz resto del día.